discursos son 7 minutos y los últimos dos son 5. ¿Sí? Entonces, Salud, amor y dinero. Nos encontramos en una sociedad donde los problemas estructurales que afectan a nuestra sociedad, que afectan a los más marginalizados, no están siendo atendidos, donde la vida de una persona, están siendo limitadas por estructuras coercivas, en la cual una de ellas es la idea de que hay una vida después de la muerte. Nosotros pensamos que esto es problemático por dos razones. Primero, porque evita que los individuos vivan una vida a su máximo potencial, y porque segundo, si nosotros promovemos esta política de no promover una vida después de la muerte, forzaría a resolver los problemas sociales que están pasando ahora en vez de después. Nuestro primer punto, vida al máximo potencial. Vemos que esta ideología promueve la idea de que tus experiencias de vida ahora determinan tu vida en el futuro, que si tú te hiciste algo bueno en el presente, en el futuro, en tu próxima vida, vivirás una vida buena. Pero los mecanismos en los cuales tú defines lo que es bueno y malo son muy arbitrarios. Religiones y grupos de ideología pueden capitalizar en esta idea de lo que es bueno o malo de una forma muy arbitraria, al punto que limita a las personas muchas veces a alcanzar su máximo potencial, porque te dicen, si te mudas de la casa de tu padre antes de tener 18 años sin estar casado, vas a ir al infierno en tu próxima vida. Esto limita mucho al individuo, a salir a la sociedad, a explorar, probablemente ir a la universidad y tener una educación. En muchas religiones, en muchos grupos religiosos, esto implica que tú como mujer tienes que tener tu clítoris circuncidado, mutilación femenina. En otras religiones puede significar que tú tienes que someterte a la opresión y al poder de un hombre, que tú eres menos en la sociedad. Pues, lo que esta ideología de que lo que tú hagas en esta vida se resultará en el efecto y las cosas que tú vivirás en la otra, de hecho crea un mecanismo en el cual individuos con muy mala intención pueden capitalizar y pueden usar a su ventaja para extender realidades que nosotros preferimos no tener en la sociedad. Por lo tanto, nosotros vemos que solo difunde miedo. Tenemos individuos con más miedo en la sociedad que toman decisiones no porque ellos quieren, sino por el miedo, por la coerción de que este castigo que vivirán en la próxima vida. Entonces nosotros preferimos individuos que tomen decisiones informadas, que tomen decisiones basadas en su propio interés y lo que yo quiero, y no decisiones basadas en estructuras coercivas como es la ideología de que hay una vida después de la muerte. Así no hay una pregunta, voy a pasar a mi segundo punto. Mi segundo punto, forza a la sociedad a resolver problemas que están pasando ahora y no después. ¿Por qué? Las religiones que usan este sistema presentan una vida después de la muerte como un mecanismo de confort para la necesidad y la miseria. Ahora mismo en una sociedad hay mucha miseria, muchas dificultades, hay mucha pobreza, hay muchas cosas. Pues esas religiones utilizan esto como un sistema de confort. Y aunque esto crea alguna utilidad valiosa para esas personas que pasan esta miseria, nosotros pensamos que en el largo plazo esto es problemático. ¿Por qué? Porque
porque te dice que si tú eres pobre, que si tú eres marginalizado, está bien, y que porque eso se te premiaría en otra vida. Eso dice que tú no debes luchar por cambiar esa realidad en la que tú estás viviendo ahora, porque a veces esa pobreza no es solo porque Dios quiere. Esa pobreza es efecto de opresión, es efecto de colonialismo, es efecto de opresión estructural, de racismo, de toda esa estructuras opresivas en la sociedad, que sí se puede luchar, que tú sí puedes hacer algo a cambio. Pero cuando te dicen de que no puedes luchar porque esta es la voluntad de Dios y que eso se te premiaría a la otra vida, tú estás limitando las opciones y la voluntad de esta persona para ir y cambiar, para ir allá y cambiar estas realidades. Pero lo que tienen pasa esa política, tienen personas que no están conformes con el status quo, personas que ahora no tienen nada que perder porque ellos saben que la única experiencia que van a tener es la experiencia que están viviendo actualmente. Por lo tanto, van a luchar para hacer esa experiencia la mejor que ellos pueden tener. Entonces, con lo que vemos ahora es personas que se van a importar sobre esas realidades. No van a ver estas realidades más como pura coincidencia o como un plan divino, y más como un problema que ellos tienen que salir y resolver, porque nosotros podemos hacer políticas que mejor a través de los hechos de opresión, de colonialismo, de racismo. Entonces, lo que vemos es que al final el beneficio que va a tener para esa persona el luchar esa estructura opresiva va a ser a largo plazo más grande que los beneficios de confort y los beneficios de confort que estas religiones pueden ofrecer mediante el concepto de vida después de la muerte. Entonces, aunque la oposición pueda traer este caso de que es la única esperanza y es el único mecanismo de confort que esta persona miserables tiene, nosotros pensamos que la realidad de esa persona no es estática. Nosotros tenemos un pensamiento más optimismo, pensamos que esas realidades se pueden cambiar y que la única manera que tú puedes condicionar la mente de esa persona para ir afuera y luchar por el cambio de esas estructuras opresivas es mediante la eliminación de esta ideología de que de que hay una vida después de la muerte. Entonces, como nosotros vemos que limita las decisiones de las personas a tomar decisiones de su vida mediante estructura coerciva, limitando su máximo potencial, y porque a la misma vez limita a la persona de luchar por las estructuras opresivas que hacen su vida miserable, en vez de solo tomarlo como un mecanismo de confort. Nosotros pensamos que, aunque no sabemos si la vida después de la muerte no existe, no debemos promover la ideología de que existe, porque los beneficios los daños son mucho más de los beneficios que trae. Muy orgulloso de ser de la parte del gobierno. Gracias, Kevin. Y ahora tenemos Estefania, de oposición. Bueno, querido jurado, el día de hoy les voy a presentar mis 3 puntos del por qué nosotros pensamos que sí tiene que haber un pensamiento de que existe una vida después de la muerte, por 3 razones. Primero que todo, nosotros creemos que es un ancla moral. Segundo, existe una paz única cuando existe esta idea de esperanza. Y 3, cómo la vida después de la muerte moldea las culturas en el status quo y por qué eso es tan importante. Pero antes de empezar con mis puntos, voy a dar unos puntos de refutación. Primero que todo, aquí vienen gobiernos a decirle que, bueno, el primer punto es que evita que los individuos vivan su máximo potencial. Déjenme decirles, querido jurado, que en el día de hoy existen muchos ateos que no hacen absolutamente nada. No solamente porque uno no crea una vida después de la muerte, garantiza que las personas van a maximizar por completamente su tiempo. Las personas somos mucho más complejas que eso. No solamente porque, entre comillas, tienes esta idea de que eres libre, vas a ser libre, porque igualmente tenemos una conciencia. Igualmente todos los que estamos aquí sentados tenemos una forma de pensar, de razonar, parte de nuestra cultura que va más allá de simplemente esa idea. Entonces, bueno, ellos dicen que bueno, que lo bueno y lo malo es arbitrario y que, por ejemplo, dan el ejemplo de no irse a su casa a los 18 años porque quiere ir a la universidad. Déjenme decirles
que es verdad lo que ellos dicen desde ese punto de vista, pero la razón por qué eso no importa es porque él está hablando desde una perspectiva westernized, ¿verdad? Nosotros pensamos que hay otras culturas que valorizan otras cosas importantes para ellos, como la familia, como otros núcleos, como su religión. No solamente esta idea de libertad, esta idea, no, ahorita no, esta idea de que, yo tengo la decisión, eso es muy, en realidad, una idea muy americana, eso no realmente representa lo que las personas realmente quieren para su felicidad y para sus comunidades. Habla también de esta mutilación de las partes íntimas, etcétera, etcétera. Bueno, déjenme decirles que esos son casos extremos, eso no realmente representa todos los, todas las creencias de las personas, y es verdad que se necesita un cambio, pero ese cambio tiene que venir por parte del gobierno y la estructura, no necesariamente quitando la creencia de una vida después de la muerte. Y dicen que las personas hacen las cosas por miedo y que esto se va a ir mágicamente si es que no existe algo más allá de nosotros, pero eso no es verdad. Porque nosotros hoy día, en el status quo, tenemos miedo a muchas cosas, ¿verdad? Miedo a otros grupos, miedo a otros países, miedos a nuestros padres. O sea, ese miedo no se va a ir necesariamente simplemente porque quitamos esto. Segundo que todo, ellos dicen resolver el problema ahora, esta cosa de confort, que es la voluntad de Dios. No necesariamente, es verdad que existe, para ciertas religiones y creencias existe una voluntad, pero hay el libre albedrío y el decidir hacer las cosas por un bien moral. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer esos cambios, pero no necesariamente como ellos lo dicen. Para mis tres puntos. Primero, ¿por qué creer que hay una vida después de la muerte es un ancla moral? Nosotros entendemos que a veces esto puede ser que las personas lo tomen extremo y puede ser problemático, pero para la mayoría esto es algo súper bueno. Esto significa que las personas, por ejemplo, hablamos con el hinduismo, ¿verdad? Hinduism. Las personas piensan que se van a reencarnar y piensan que si hacen lo bueno van a volver a reencarnar hasta llegar al nirvana y hasta llegar a su máximo potencial. La razón por qué esto es tan importante es porque van a hacer lo mejor que pueden hacer en este mundo y ellos pueden venir con esta idea de la filosofía de que la moralidad es algo arbitrario y que llaman a definir que es bueno. Pero pero para la mayoría de las personas, ¿verdad? Para la mayoría de las personas, ellos están cogiendo casos extremos que yo creo que no deberían importarnos porque hay casos extremos en todas las partes. Pero la mayoría de las personas es el dar lo mejor de sí y realmente seguir las leyes. Y cuando uno realmente, si tú lees cualquier libro, el Nuevo Testamento de la Biblia, el Corán, todo, realmente la filosofía es una filosofía que es abierta a hacer lo mejor que uno puede hacer. La segunda, la paz y la esperanza, y por eso es tan importante. Somos seres humanos, yo creo que si es que un ser querido nuestro se muere, ese dolor que uno siente de perder a alguien y pensar que la vida se acaba ahí es tan grande que creo que es más importante darles la esperanza a la persona, de pensar que algún momento se van a encontrar con sus seres queridos, de pensar que la vida no se acabó ahí, de pensar que todo, no, ahorita no, de pensar que la vida no quiere ver, es súper importante para ellos como individuos y para su bienestar en este mundo, ¿verdad? Nosotros también queremos que los seres humanos están constantemente tratando de explicar la existencia. Si nosotros vamos desde Egipto hasta, desde Grecia, desde los años antes de Cristo, las personas siempre han estado tratando de descifrar el por qué tenemos una conciencia, de dónde venimos. O sea, es necesario, es parte del ser humano tratar de dar una explicación a esas cosas morales. Antes de pasar a mi tercer punto, tomo un punto. Punto. Ok, es mejor que una persona viva en temor toda su vida para después encontrarse con una persona que probablemente no va a ver nunca. Ok, gracias, sí, ya. Entonces, lo siento, es que... Mi tercer punto, bueno, ya. La razón por qué es tan importante, ellos dicen, sí, vivir en temor. No es vivir en temor. Cuando tú realmente crees y tienes fe, yo no voy a ver que esa religión porque cada persona tiene su religión, pero cuando una persona cree y realmente tiene fe, no tiene temor. Porque sabe que lo que va a pasar es que si se muere, hay algo más allá, que la vida no se acaba aquí. No hay temor de que si el día a día hay esta idea de justicia, hay esta idea de moral, hay esta idea de que alguien, aunque sea diferente para todos nosotros, va a sacar la cara por nosotros, que no solo somos individuos, que no solo somos de carne, que pensamos que por alguna, ese temor que ellos hablan no existe. No existe cuando existe esta fe, porque ponemos nuestras preocupaciones en algo más, en lo que sea que suceda. Entonces ese punto queda descartado. Pero mi tercer punto, ¿cómo la vida después de la muerte moldea las culturas? Por ejemplo, podemos ver en México, en el Día de los Muertos, cómo esta creencia realmente fortifica las familias y esta idea de mantener la tradición y de mantener
de mantener vivo su familia, sus conceptos, de mantener las culturas, todo lo que es importante para el país, para ellos como familia, para ellos como trabajo y en realidad cómo ellos se identifican. Entonces, ¿por qué nosotros ganamos ¿por qué ganamos el lado de la oposición? Porque nosotros pensamos que esta vida después de la muerte da un ancla moral que es sumamente importante para más paz que cualquier otra cosa, para un orden que es necesario, ¿verdad? Dos, ¿por qué esta paz les da esperanza? ¿Y por qué eso es tan importante para los seres humanos? Para su estabilidad emocional y para realmente vivir una vida tranquila. Y los tres, ¿y por qué es tan importante esta vida después de la muerte? Para moldear culturas y respetarlas. Muchas gracias. Gracias, Estefania. Ahora tenemos a Manuel. Lo siento, Ri. Para empezar mi respuesta, creo que es importante repetir algunas cosas que dijo mi lado. Por el concepto de la vida después de la muerte, hay menos libertad en la vida y es algo muy importante porque hay mucha filosofía que esencialmente dice que no hay ningún propósito de vivir sin que haya una libertad de las personas para hacer las decisiones que quieran hacer en la vida. ¿Y qué es un humano sin la libertad? Y también si tenemos solamente una vida, es más importante resolver los problemas de nuestro mundo porque no hay ningún otro mundo. Esto puede ir con problemas de la pobreza o también de las armas, porque si tenemos solamente una vida, necesitamos más protección contra las personas que quieran usar las armas para matar a otras personas, y es un problema que tenemos en la sociedad ahora, pero si habría solamente una vida, hay más razón para resolver este problema, porque no hay ninguna vida después de la muerte. Otra cosa es que en muchos casos la vida después de la muerte no ofrece ninguna esperanza, porque si una persona se puede temer que vaya al infierno en lugar del cielo, o en el caso de algo como la reencarnación, se puede convertirse en un animal malo en la vida después de la muerte humana. Y una cosa de que quiero hablar, que no ha mencionado completamente a mi lado, es que la moralidad todavía existiría en un mundo sin la vida después de la muerte. En muchas maneras, las religiones en realidad adoptaron la moralidad de la cultura antes de que existieran. Y por eso podemos decir que la moralidad y cosas como esta todavía existiría en un mundo sin
la vida después de la muerte. Y la razón para esto es que es que obviamente vivimos en un mundo social y puede ser simplemente como las otras personas ven como las otras personas ven a nosotros que que puede causarnos enfocarnos en la moralidad de nuestras acciones y el judgment social puede ser una manera de mantener un mundo en que la moralidad es importante. Y otra cosa que quiero refutar es que la oposición mencionó algunas personas que no hacen nada aunque no son religiosas o no creen que la vida después de la muerte existe, pero en una manera no hacen nada porque viven en un mundo en que no quieren vivir porque creen que no pueden hacer las decisiones que quieren. Es un poquito difícil de explicar, pero sí. Yo creo que simplemente prueba el hecho de que el no creer nada no incentiva a las personas a hacer algo por esta quote unquote libertad que ellos hablan. Esa libertad es irrelevante. Pero si viven en un mundo en que la religión en que la religión tiene el poder, es posible que simplemente rechacen la cultura del mundo en que están y esa es la razón por qué no hacen nada. Es simplemente que creen que no pueden hacer las decisiones que quieren hacer. Y para resumir, la cosa más importante probablemente que he dicho es que la cosa más importante de un humano es la libertad de hacer decisiones y obviamente el mundo en que vivimos en que hay el concepto de la vida después de la muerte, las personas no tienen los derechos para hacer cualquier decisiones y es la primera razón porque es necesario. Sería bueno tener un mundo en que la vida después de la muerte no existe. Y gracias. Gracias, Reed. Y ahora tenemos Manuel y oposición. Bueno, primero debo empezar por hablar de los puntos que hizo el gobierno. Primero tenemos que darnos cuenta de que el gobierno nos ha dicho de que la idea de que hay vida después de la muerte nos saca la libertad individual, y primero de todo tenemos que preguntarnos qué quiere decir esta libertad. Seguro que de donde vienen ellos es una idea muy westernized y
hay que y la libertad creo que no sea perdón. Sí, bueno, básicamente la idea de que la vida después de la muerte nos saque la libertad bueno, sí. Bueno, yo pienso que en nuestro mundo, libertad es un mundo donde las niñas en países oprimidos puedan tomar sus propias decisiones sobre tomar una educación o no, donde no sean forzadas a casarse con una persona o no. Entonces, ¿cuál es tu idea de libertad que es más correcta que la de nosotros? Bueno, no estoy tratando de desvalidar su idea de libertad, nomás está tratando de traer más luz al tema, pero igualmente, entonces movamos hasta el punto de que la moralidad el gobierno cree que la moralidad todavía existiría sin la idea de vida después de la muerte, que a lo mejor sería la verdad, pero como dijimos nosotros, la idea de vida después de la muerte crea como un ancla de moralidad que no crea temor y miedo de que habló el gobierno, sino crea como una esperanza única que puede servir como una ayuda muy fuerte en tiempos a donde necesitamos esperanza. Por ejemplo, usamos el ejemplo de que la muerte de un ser querido. En tiempos así, la idea de vida después de la muerte puede servir como una esperanza y en situaciones así no crea temor, ¿viste? El temor es de que el temor está ahí en el momento, el temor lo tenés vos ahí, y la idea después de una vida después de la muerte crea una esperanza que no estaría ahí si no tendríamos esa idea de vida después de la muerte. Pero no todas las veces una vida después de la muerte significa algo bueno. A veces significa que vas al infierno, a veces significa que vas a ser revivido como un puerco. Entonces, para tus familiares que no hicieron los pasos para tener una muy buena vida después de la muerte, ¿qué confort les trae a tus familiares? Y bueno, eso está asumiendo que nosotros estamos hablando de una vida nueva. No necesariamente tenemos que hacer esa distinción entre el infierno y el cielo. No más que haya vida, ¿viste? Eso no necesariamente tenemos que ir con esa idea de la vida después de la muerte. Para mí la vida después de la muerte podría ser de que estoy en una nube ahí sentado en una silla de oro. Acá ese no es el debate acá. El debate acá es nomás la potencial idea de que alguien podría estar de que alguien podría tener, ¿viste?, más vida, de que podrían seguir viviendo, que su esencia, su espíritu esté en algún lado, ¿viste?, dándole esperanza en el ejemplo que usamos al ser querido de que está todavía vivo. Bueno, ahora voy a mover a reforzar unos puntos de que hicimos nosotros. En el punto, la oposición ha hecho el punto de que la vida después de la muerte y más allá de la religión, por ejemplo, crea identidad, crea la identidad de muchas culturas en el mundo. Especialmente, ¿viste?, usamos el ejemplo del Día de los Muertos y es verdad que eso es una celebración muy significante para la gente mexicana y eso básicamente es un resultado directo de la creencia de una vida después de la muerte. Y también quiero destacar de que la identidad individual y de culturas es extremadamente importante como parte de quién somos como humanos. Y entonces básicamente
la idea de que haya vida después de la muerte solo ayuda a cada cultura, a cada persona, a que se puedan tener una identidad más destacada, más individual y que se puedan relacionar con grupos. Es un beneficio muy grande para todos. Y una cosa más de que quiero hablar es de que la vida después de la muerte, el gobierno ha dicho de que crea temor, que es todo temor y la oposición ha hecho un buen trabajo de ver de que la vida después de la muerte no crea temor, sino que crea esperanza y de que crea una paz interna, de que no existiría sin esa idea de una vida después de la muerte. Crea en tiempos buenos y en tiempos malos puede crear una estabilidad emocional que no tendríamos sin la vida después de la muerte. Y igualmente también en individual las culturas y la gente no pierden nada sin tener el pensamiento de vida después de la muerte. No perdes nada tener eso. Es como que y tampoco necesariamente vas a ir a hacer cualquier cosa y no vas a tratar de modificar tu estado como persona en la sociedad. Gracias, Manuel. Y ahora tenemos Sanay a hablar por 5 minutos. ¿Listos? Me iré al infierno por tener relaciones sexuales antes de casarme. ¿Qué ignora esto? Esto ignora el derecho de las personas a tener exploración sexual con quien quiera y para tener exploración de su propio placer. Entonces, esto es un ejemplo muy específico, pero ¿qué es lo que les dice este ejemplo? Este ejemplo les dice que yo no tengo el derecho a explorar lo que quiero porque tengo miedo a irme al infierno después. Entonces no tengo el derecho a explorar y hacer lo que yo quiera en mi vida porque si no, no tendré una vida en la que yo voy a poder estar en una buena posición después. ¿Por qué? Porque no me quiero quemar en las llamas de un infierno después. Entonces, ¿qué les estamos tratando de decir? Les estamos tratando de decir que el concepto de la vida después de la muerte es un concepto que limita a las personas a que no exploren lo que ellos quieren hacer, a que no tengan una vida que está dirigida a su semejanza, que no tengan una vida maximizada, que no tengan una vida llena de placer. Entonces, ¿cuáles son los choques más importantes en este debate? Primeramente, la importancia del individual contra la importancia de lo que hace para beneficiar a la sociedad. Y el segundo choque es el concepto del temor contra un mundo en el que el temor no existe en el concepto de la vida después de la muerte. Pero el primer choque, la oposición te dice que la importancia de la vida después de la muerte es de que hace que la sociedad sea beneficiada, porque al tener este temor las personas están tratando de ser una mejor versión de sí mismos. Pero al ser una mejor versión de sí mismos, no es una mejor versión de sí mismos que ellos han creado para ellos mismos. La mejor versión que Estefanía te trajo, que trata de decir que te trae este concepto, es la versión que las organizaciones ideológicas o las organizaciones religiosas les han puesto en básicamente lo que son lavados de cerebro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas organizaciones se los han puesto tanto en su cerebro que piensan que la mejor manera de ser una mejor versión de sí mismos son específicamente las maneras que ellos les han dicho. Pero sí, tu punto. Los seres humanos no somos seres individualistas. Igual, aunque tú quites la religión, eres parte de una comunidad, de un país, con reglas, con otras cosas. No es verdad lo que ellos están diciendo. Bueno, ahora yo sigo con mi siguiente punto, que en realidad no sé dónde vas con eso. O sea, todos sabemos que somos parte de una sociedad más grande, pero no significa que al ser parte de otra sociedad nos vamos a sacrificar por otros, o no nada más sacrificar, sino nada más limitarnos sin tener ninguna razón, más la razón de la vida después de la muerte. Pero el próximo concepto o el próximo choque es de el temor o no tener temor a causa de esto. Entonces, Estefanía nos dice que las personas no tienen temor cuando hablamos del concepto de la vida y la muerte. No tenemos temor porque creemos tanto en nuestra fe y creemos tanto que hemos sido buenas personas que no vamos a tener temor a morirnos. Pero lo que el gobierno te dice
es de que esto sí crea temor. Esto sí causa que las personas no quieran hacer cosas que son muy simples, como por ejemplo tener relaciones con alguien o tratar algo nuevo que no va contra lo que dice tu religión. Significa que hay personas donde las mujeres no se educan porque tienen miedo que después vayan a ir al infierno. También, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que no. Después Manuel nos dice que nuestra idea de la libertad es demasiado occidental, que es completamente falso. Les traemos conceptos como las sociedades orientales, como el concepto de la reencarnación en la India, es una manera de restringir a la gente. Entonces, cuando ellos nos dicen que nuestra ideología es demasiado occidental, oriental, es muy falsa. Después nos dicen que es una esperanza cuando alguien se muere, el saber que los podamos ver después. Pero también es malo, que nos presentó Kelvin en un POI, también es muy malo pensar esto, porque ¿qué pasa cuando tú sabes que la persona que se murió porque hizo cosas muy malas o no tomó los pasos para tener una buena vida después de la muerte? Pasa que estas personas están diciendo, wow, mi ser querido se fue al infierno, o mi ser querido está pasando algo muy mal por lo que hizo. El último punto que nos traen es el punto de la cultura. Y el único ejemplo que nos traen es el Día de los Muertos. Entonces nos dicen que el Día de los Muertos es muy bueno porque piensan en cómo las personas ahora están viviendo. Pero no, el Día de los Muertos se trata de recordar a las personas que están muertas. Simplemente eso, recordarlas. Pero esto no tiene nada que ver con la reencarnación, no tiene nada que ver con una vida después. Solamente se trata de estar recordando personas que están muertas. Entonces, como no nos dan otros ejemplos de cómo la vida después de la muerte es parte de culturas, no es un argumento sólido. Entonces, todo tu argumento de la cultura es irrelevante cuando solamente nos traes el punto del Día de los Muertos que ni siquiera tiene que ver con la vida después de la muerte. Entonces, ¿por qué ganamos este debate? Porque les decimos que en nuestro lado tú tienes personas que están maximizando su potencial en la vida, no estás dándole un sí a las organizaciones religiosas e ideológicas que capitalizan en la vida después de la muerte para obligar a las personas que hagan lo que ellos quieran, y no estamos dándole paso a una presión sistemática donde las personas se quedan en su zona de confort. Entonces, por eso estoy muy orgullosa de decirles YOLO. Por el último tenemos Tomás. That was really funny. ¿Listos? Bien, antes de empezar con mi discurso, quiero hacer una clarificación que es muy importante para este debate hoy. Yo quiero clarificar que este debate no es todo enfocado en la religión. La religión no es toda la parte que tiene una vida después de la muerte. Podemos ver que sí, que gente que no está muy religiosa todavía piensa en una vida después de la muerte. Es más allá de una religión, también es muy espiritualista y necesitamos reconocer esto. Pero antes de seguir en mis puntos, quiero hacer un poco de refutación. Bien, Reed dijo algo sobre que la vida después de la muerte trae menos libertad en la vida ahora. Pero pero nadie está imponiendo las reglas contra las personas que están viviendo en la sociedad ahora. Solo es la interpretación personal, y entonces esta gente que está viviendo en la vida hoy pueden hacer sus propias reglas para sí mismos, y las únicas que limitan son las cosas que la gente individualista piensa que son inmorales para ellos. Entonces el punto de menos libertad está relevante porque la mayoría de la gente en el mundo está de acuerdo sobre las cosas inmorales, como el asesino, el robo, engañar, etc. Entonces sí, aceptamos un mundo donde hay castigos para estas acciones en nuestro mundo que estamos proponiendo, porque creo que la mayoría del mundo ahora está de acuerdo con los castigos y con las cosas inmorales como el asesino y otros. Pero también Sari nos dijo que sobre el Día de los Muertos y sobre el Espíritu, pero los Días de los Muertos sí es un ejemplo para nosotros,
porque el Día de los Muertos es sobre los espíritus de la gente que sí murieron, pero sus espíritus están existidos porque hay un mundo después de la vida. Entonces es un punto para nosotros, pero bien, tengo 2 puntos para ustedes hoy. Es más sobre un weighing, pero porque nuestro mundo es más beneficioso y qué puedes ver en nuestro mundo contra el mundo de la oposición, del gobierno. Bien, en nuestro mundo de la oposición tenemos la esperanza de cambiar las actitudes de una persona, porque tenemos una razón más profunda para ser moral. Porque tenemos un premio, un reward para vivir una vida buena. Si hay una vida después de la muerte, ustedes van a tomar las acciones para seguir en una vida después que es mejor para tú. Entonces, hay esta esperanza para personas también inmorales para arrepentirse por sus pecados. Porque cuando hay esta oportunidad en una vida después de la muerte, por las personas que hicieron cosas inmorales en esta vida, ellos tienen la oportunidad de arrepentirse por sus pecados en este mundo y seguir en una vida más saludable después, sí. Ellos van a perseguir lo que ellos piensan lo va a llevar a la mejor vida, pero cuando lo que te va a llevar a la mejor vida es oprimir mujeres, es mutilar genitalmente, tu estructura de incentivos no funciona porque es en planos arbitrarios. Pero otra vez, todo esto está enfocado en la religión. Como he dicho, este debate hoy no es todo sobre la religión, también es sobre la espiritualismo y esto también. Entonces solo no tiene sentido. Pero después, sobre las personas que sí hicieron cosas inmorales ahora, tienen la oportunidad de cambiarse y esto es un incentivo para hacer cosas mejores en la sociedad. Porque si quitamos esta oportunidad, las personas que hacen cosas inmorales en esta sociedad hoy no tienen el incentivo de cambiar y solo van a continuar de hacer crímenes, porque no hay una forma de arrepentirse si no hay una vida después de la muerte. Entonces, pero también un mecanismo emocional, porque la idea para una hija que sí tiene 10 años, que piensa que puede ver a su mamá que murió en esta vida en un mundo más allá, trae seguridad a esta niña. Esta niña que solo tiene 10 años que perdió a su mamá, pero sigue viviendo bastante normal porque cree que puede ver a su mamá afuera de este mundo. Entonces es algo psicológico que el gobierno no está reconociendo si quitamos el mundo después de la vida de muerte. Y aunque no es el caso con todas las personas que creen en esta forma de religión, todavía existe este tipo de gente que solo puede seguir viviendo emocionalmente porque cree que va a ver sus loved ones en el mundo afuera, en un mundo después. Entonces el gobierno quiere quitar esta oportunidad en general y eliminar la seguridad de estas gentes. Pero nuestro mundo de la oposición, mantiene la seguridad que trae a la mayoría de la gente y aceptamos la minoría de la gente que está afectada porque es un net benefit en nuestro lado. Gracias. Gracias a los dos equipos. Creo que tendremos casi 10 minutos para deliberar y todo eso, y después de eso hablamos de debate. Gracias.